Siguen esta transmisión en vivo. Sean bienvenidos a la 12ª sesión ordinaria 2025 del Consejo General del órgano garante de acceso a la información pública, transparencia, protección de datos personales y buen gobierno del Estado de Oaxaca. Muy buena tarde, comisionada y secretario general de Acuerdos. Con gusto saludo a quienes se encuentran presentes, así como a quienes nos acompañan a través de las redes sociales. Les damos una cordial bienvenida a la 12ª sesión ordinaria 2025 del Consejo General de este órgano garante, fundada en el artículo 96, fracción quinta de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca, en relación con los numerales 18, 19 y 23 del reglamento interno de este órgano garante. Para dar inicio con esta sesión, solicito al secretario general de Acuerdos en acato al primer punto del orden del día, realice el pase de asistencia correspondiente y verifique la existencia de quórum legal. Buena tarde. Buena tarde, comisionado y comisionada presidente y comisionada que integran el Pleno del Consejo General de este órgano garante. Comisionado presidente, en acato a su instrucción, procedo al pase de lista solicitada. Comisionada Claudibet Soto Pineda. Presente. Comisionado presidente José Solana Salmorán. Presente. Comisionado presidente, después de haber efectuado el pase de lista de asistencia, le informo que la comisionada y el comisionado que integran el Consejo General de este órgano garante se encuentran presentes. Conforme a lo anterior, con fundamento en la fracción primera del artículo 102 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca, en relación con el numeral 24 del reglamento interno que rige este órgano garante, declaro la existencia de quórum legal para sesionar. Le agradezco, secretario. A continuación, procederé al desahogo del segundo punto del orden del día, relativo a la declaración de instalación legal de la presente sesión, por lo que les pediré amablemente ponernos de pie. Siendo las 12 horas con 8 minutos del 30 de junio de 2025, se declara formalmente instalada la 12ª sesión ordinaria 2025 de este Consejo General del órgano garante de acceso a la información pública, transparencia, protección de datos personales y buen gobierno del Estado de Oaxaca, y por lo tanto serán válidos todos los acuerdos que en esta sean tomados. Les agradezco, se pueden sentar, por favor. Concedo el uso de la palabra al secretario general de Acuerdos para continuar con la sesión. Gracias, comisionado presidente. Procederé al desahogo del tercer punto del orden del día, por ello solicito obviar la lectura de este, tomando en consideración que ha sido notificado previamente a la celebración de la presente sesión. Asimismo, hago del conocimiento del público que nos acompaña que por determinación unánime del Consejo General de este órgano garante, se decidió obviar la lectura de los considerandos y antecedentes de todos y cada uno de los acuerdos, actas y demás documentos que se tengan que desahogar en los distintos puntos del orden del día de la presente sesión, excepto de los proemios, así como de los resolutivos que formen parte de los propios acuerdos. Consecuentemente, después de dar lectura a las partes antes mencionadas, procederé a solicitar en forma individual el sentido del voto de cada una y uno de ustedes. Conforme a lo anterior, solicito sirvan emitir su voto respecto de la aprobación del orden del día. Comisionada Claudibet Soto Pineda. A favor de la aprobación del orden del día. Comisionado presidente José Solana Salmorán. A favor de la aprobación del orden del día. Comisionada y comisionada integrantes del Consejo General, hago de su conocimiento que por unanimidad de votos fue aprobado el orden del día, así como dispensada la lectura de los antecedentes y considerandos de todos y cada uno de los acuerdos, actas y demás documentos que se tengan que desahogar en los distintos puntos del orden del día de la presente sesión. Le agradezco, secretario. A continuación, proceda con el desahogo del cuarto punto del orden del día y posteriormente recabe el sentido de la votación. Con su venia, comisionado presidente, procedo a desahogar el cuarto punto del orden del día, consistente en la aprobación de las actas correspondientes a la 11ª sesión ordinaria, décima sesión extraordinaria y 11ª sesión extraordinaria, todas del 2025, así como de sus versiones estenográficas. Por tal motivo, pido a ustedes, comisionada y comisionados, sirvan a emitir su voto al respecto. Comisionada Claudibet Soto Pineda. A favor de la aprobación del acta de la 11ª sesión ordinaria, 10ª sesión extraordinaria y 11ª sesión extraordinaria 2025, todas del presente ejercicio, así como de sus versiones estenográficas. Comisionado presidente José Solana Salmorán. A favor. Conforme al resultado de la votación, les informo que por unanimidad de votos fueron aprobadas las actas correspondientes a la 11ª sesión ordinaria, 10ª sesión extraordinaria y 11ª sesión extraordinaria, todas del 2025, así como de sus correspondientes versiones estenográficas. Secretario General de Acuerdos, proceda con el desahogo del quinto punto del orden del día y posteriormente recabe el sentido de los votos.
Conforme a su instrucción, comisionado presidente, procederé a dar lectura a la parte relativa del acuerdo OGAIBO diagonal CG diagonal 070 diagonal 2025 que emite el Consejo General del órgano garante mediante el cual aprueba 5 dictámenes de cumplimiento parcial a resoluciones derivadas por denuncias por incumplimiento a las obligaciones de transparencia de diversos sujetos obligados. Acto seguido, procedo a dar lectura a los resolutivos contenidos en dicho acuerdo. Primero, el Consejo General de ese órgano garante aprueba 5 dictámenes de cumplimiento parcial a resoluciones derivadas de denuncias por incumplimiento a obligaciones de transparencia interpuestas contra los siguientes sujetos obligados. Expediente OGAIBO diagonal DJ diagonal QD diagonal 024 diagonal 2024, Comisión de Límites del Estado de Oaxaca. Expediente OGAIBO diagonal DJ diagonal QD diagonal 043 diagonal 2024, Instituto Tecnológico Superior de San Miguel el Grande. Expediente OGAIBO diagonal DJ diagonal QD diagonal 044 diagonal 2024, Honorable Ayuntamiento de Cuilapán de Guerrero. Expediente OGAIBO diagonal DJ diagonal QD diagonal 064 diagonal 2024, Instituto Estatal de Educación para Adultos. Y expediente OGAIBO diagonal de AJ diagonal QD diagonal 072 diagonal 2024, Telebachillerato Comunitario del Estado de Oaxaca. Segundo, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos notificar los dictámenes aprobados en el presente acuerdo a las y los denunciantes, así como también a los responsables de las unidades de transparencia de cada sujeto obligado descrito en el resolutivo que precede. Tercero, se instruye a la Dirección de Asuntos Jurídicos para que dentro de sus facultades, competencias y atribuciones verifique el cumplimiento de los dictámenes aprobados en el presente acuerdo. Cuarto, se instruye a la Dirección de Tecnologías de Transparencia realice la publicación del presente acuerdo en la página institucional del órgano garante. Quinto, el presente acuerdo entra en vigor a partir del día de su aprobación. Acto seguido, solicito a ustedes, comisionada y comisionado, sirvan a emitir su voto para la aprobación del acuerdo en cita. Comisionada Claudibet Soto Pineda. A favor de la aprobación del acuerdo número GAIPO diagonal CG diagonal 070 diagonal 2025. Comisionado presidente José Solana Salmorán. A favor de la aprobación del acuerdo. En función del resultado de la votación, les informo que fue aprobado el acuerdo OGAIPO diagonal DJ diagonal OGAIPO, disculpen, diagonal CG diagonal 070 diagonal 2025 por unanimidad de votos. Secretario General de Acuerdos, proceda a desahogar el sexto punto del orden del día y posteriormente recabe el sentido de la votación. Conforme a su instrucción, comisionado presidente, doy cuenta del acuerdo OGAIPO diagonal CG diagonal 071 diagonal 2025 que emite el Consejo General del órgano garante mediante el cual aprueba 4 dictámenes de cumplimiento a resoluciones derivadas de denuncias por incumplimiento a obligaciones de transparencia de diversos sujetos obligados. Acto seguido, procedo a dar lectura a los resolutivos contenidos en dicho acuerdo. Primero, el Consejo General de este órgano garante aprueba 4 dictámenes de cumplimiento a resoluciones derivadas de denuncias por incumplimiento a obligaciones de transparencia interpuestas contra los siguientes sujetos obligados. Expediente OGAIPO diagonal DJ diagonal QD diagonal 028 diagonal 2024, Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca. Expediente OGAIPO diagonal DJ diagonal QD diagonal 049 diagonal 2024, Secretaría de Movilidad. Expediente OGAIPO diagonal DJ diagonal QD diagonal 054 diagonal 2024, Secretaría de Movilidad. Y expediente OGAIPO diagonal DJ diagonal QD diagonal 075 diagonal 2024, Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca. Segundo, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos notificar los dictámenes aprobados en el presente acuerdo a las y los denunciantes, así como también a los responsables de las unidades de transparencia de cada sujeto obligado descrito en el resolutivo que precede. Tercero, se instruye a la Dirección de Asuntos Jurídicos para que dentro de sus facultades, competencias y atribuciones verifique el cumplimiento de los dictámenes aprobados en el presente acuerdo. Cuarto, se instruye a la Dirección de Tecnologías de Transparencia a realizar la publicación del presente acuerdo en la página institucional del órgano garante. Quinto, el presente acuerdo entra en vigor a partir del día de su aprobación. Acto seguido, solicito a ustedes, comisionada y comisionado, sirvan a emitir su voto para la aprobación del acuerdo en mención. Comisionada Claudibet Soto Pineda. A favor de la aprobación del acuerdo número GAIPO diagonal CG diagonal 071 diagonal 2025. Comisionado presidente José Solana Salmorán. A favor del acuerdo. En función del resultado de la votación, les informo que fue aprobado el acuerdo OGAIPO diagonal CG diagonal 071 diagonal 2025 por unanimidad de votos. Secretario General de Acuerdos, proceda a desahogar el séptimo punto del orden del día y posteriormente recabe el sentido de los votos. Conforme a su instrucción, comisionado presidente, doy cuenta del acuerdo OGAIPO diagonal CG diagonal 072 diagonal 2025, mediante el cual el Consejo General del órgano garante aprueba 3 dictámenes de incumplimiento sobre el procedimiento del Programa Anual de Verificación 2025 al cumplimiento de las obligaciones de transparencia del ejercicio 2024, que emite la Dirección de Comunicación, Capacitación, Evaluación, Archivo y Datos Personales. Acto seguido, procedo a dar lectura a los resolutivos contenidos en dicho acuerdo. Primero, es procedente la aprobación de 3 dictámenes de incumplimiento con término de 20 días para solventar observaciones emitidos por la Dirección de Comunicación, Capacitación, Evaluación, Archivo y Datos Personales correspondiente que el siguiente sentido y de los sujetos obligados que se menciona. Secretaría de las Infraestructuras y Comunicaciones, incumplimiento 82.35%.
Secretaría de Interculturalidad, Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, incumplimiento 92.09%. Universidad del Papaloapan, 89.34%. Se anexan los dictámenes de incumplimiento del presente acuerdo. Segundo, se instruye a la Secretaría General de Acuerdo realice la notificación de los dictámenes anexos al presente acuerdo a las o los responsables de las unidades de transparencia y o al personal habilitado de dichas unidades de transparencia de los sujetos obligados verificados en la presente sesión. Hecho lo anterior, deberá devolver al día siguiente la notificación realizada a la Dirección de Comunicación, Capacitación, Evaluación, Archivo y Datos Personales de este órgano para los efectos legales correspondientes. Tercero, se instruye a la Dirección de Tecnologías de Transparencia publique el presente acuerdo en el portal electrónico de este órgano garante. Transitorios, primero, el presente acuerdo entrará en vigor a partir del día de su aprobación. Segundo, el cumplimiento del Programa Anual de Verificación 2025 del órgano garante de acceso a la información pública, transparencia, protección de datos personales y buen gobierno del Estado de Oaxaca se encontrará sujeto a la implementación de la reforma constitucional en materia de simplificación administrativa, así como de las determinaciones que en su caso tomen las autoridades que asuman las funciones del órgano garante. Tercero, lo no previsto en el presente acuerdo será resuelto por el Pleno del Consejo General del órgano garante de acceso a la información pública, transparencia, protección de datos personales y buen gobierno del Estado de Oaxaca. Cuarto, mediante circular que al efecto se gire, comuníquese la presente determinación por conducto de la Secretaría General de Acuerdos a las áreas administrativas del órgano garante para los efectos legales correspondientes. Acto seguido, solicito a ustedes, comisionada y comisionado, sirvan a emitir su voto respecto de la aprobación del acuerdo en cita. Comisionada Claudia Ivette Soto Pineda. A favor de la aprobación del acuerdo número GAIPO, diagonal CG, diagonal 072, diagonal 2025. Comisionado presidente José Solana Salmorán. A favor del acuerdo. En función del resultado de la votación, les informo que fue aprobado el acuerdo GAIPO diagonal CG, diagonal 072, diagonal 2025, por unanimidad de votos. Secretario General de Acuerdos, proceda a desahogar el octavo punto del orden del día y posteriormente recabe el sentido de los votos. Conforme a su instrucción, comisionado presidente, doy cuenta del acuerdo GAIPO diagonal CG diagonal 073 diagonal 2025 del Consejo General del órgano garante mediante el cual aprueban las medidas de premio que serán impuestas a sujetos obligados del Estado de Oaxaca por incumplimiento de resoluciones aprobadas en diversos recursos de revisión. Acto seguido, procedo a dar lectura a los resolutivos contenidos en dicho acuerdo. Primero, se aprueban las y los integrantes del Consejo General del órgano garante de acceso a la información pública, transparencia, protección de datos personales y buen gobierno del Estado de Oaxaca aprueban las medidas de apremio correspondientes a los sujetos obligados citados en el considerando décimo del presente acuerdo, medidas de apremio que se anexan al presente documento. Segundo, se instruye a la Secretaría General de Acuerdo a realizar la notificación del presente documento y de las medidas de apremio aprobadas a los sujetos infractores, según corresponda. Hecho lo anterior, informé al Consejo General su debido cumplimiento. Por otra parte, fenecido el plazo establecido en la Ley de Amparo, realicen las gestiones pertinentes para publicar las medidas de apremio en el registro de sujetos obligados infractores ubicado en el micrositio del portal institucional de este órgano garante. Por último, haga del conocimiento del presente acuerdo y las medidas de apremio aprobadas a la Dirección de Capacitación, Comunicación, Evaluación, Archivo y Datos Personales del presente órgano garante, efecto de que éstas sean tomadas en consideración en la evaluación que dicha dirección realiza al sujeto obligado, tal y como se establece en el artículo 166, segundo párrafo de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca. Tercero, se instruye a la Dirección de Tecnologías de Transparencia publique el presente acuerdo en el portal electrónico de este órgano garante para los efectos legales correspondientes. Transitorios, primero, el presente acuerdo entrará en vigor a partir de la día de su aprobación. Segundo, lo no previsto en el presente acuerdo será resuelto por el Pleno del Consejo General del órgano garante de acceso a la información pública, transparencia, protección de datos personales y buen gobierno del Estado de Oaxaca. Tercero, mediante circular que al efecto se quiere, comuníquese la presente determinación por conducto de la Secretaría General de Acuerdos a las áreas administrativas de este órgano garante para los efectos que corresponda al ámbito de sus respectivas competencias. Acto seguido, solicito a ustedes, comisionada y comisionados, sirvan a emitir su voto para la aprobación del acuerdo en mención. Comisionada Claudia Ivette Soto Pineda. A favor de la aprobación del acuerdo número GAIPO, diagonal CG, diagonal 073, diagonal 2025. Comisionado presidente José Solana Salmorán. A favor del acuerdo. En función del resultado de la votación, les informo que fue aprobado el acuerdo GAIPO diagonal CG diagonal 073 diagonal 2025 por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Proceda a desahogar el noveno punto del orden del día y posteriormente recabe el sentido de los votos. Conforme a su instrucción, comisionado presidente, procederé a dar lectura del número de recurso de revisión, denominación del sujeto obligado y el sentido de la resolución mismos que fueron presentados por la ponencia de la comisionada Claudia Ivette Soto Pineda. Expediente RRA 158, diagonal 2025, Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca se modifica la respuesta del sujeto obligado a efecto de que a través del área competente resguardante de la información y por conducto de la unidad de transparencia efectúe los trámites administrativos y legales a fin de clasificar la información en la modalidad de reservada. Expediente RRA 210, diagonal 25, Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca. Se sobresee el recurso de revisión al haberse modificado el acto quedando en medio de impugnación sin materia.
Expediente RRA 212, diagonal 2025, Consejería Jurídica y Asistencia Legal del Estado. Se confirma la respuesta del sujeto obligado. Expediente RRA 218, diagonal 25, Honorable Ayuntamiento de la Heroica Ciudad de Guajuapan de León. Se modifica la respuesta del sujeto obligado y se ordena una nueva búsqueda de la información requerida que proporcione respuesta a la solicitud primigenia. Expediente RRA 220, diagonal 25, Honorable Ayuntamiento de la Villa de Etla. Se modifica la respuesta del sujeto obligado y se ordena que proporcione la información. Expediente RRA 222, diagonal 25, Secretaría de Administración. Se modifica la respuesta del sujeto obligado y se ordena proporcionar la información. Expediente RRA 224, diagonal 25. Honorable Ayuntamiento de San Bartolo y Yautepec. Se confirma la respuesta del sujeto obligado. Expediente RRA 226, diagonal 25, Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública. Se confirma la respuesta del sujeto obligado. Expediente RRA 244, diagonal 25, Tribunal Superior de Justicia del Estado. Se ofrece el recurso de revisión al haberse modificado el acto, quedando el medio de impugnación sin materia. Expediente RRA 248, diagonal 25, Secretaría de Administración. Se modifica la respuesta del sujeto obligado y se ordena proporcionar la información requerida. Expediente RRA 268, diagonal 25, Honorable Ayuntamiento de Villa de Sachila. Se sobresee el recurso de revisión al haberse modificado el acto, quedando el medio de impugnación sin materia. Expediente RRA 286, diagonal 25, Honorable Ayuntamiento de Magdalena Teitipac. Se ordena al sujeto obligado a que atienda la solicitud de información primigenia. Expediente RRA 308, diagonal 25, Colegio Superior para la Educación Integral Intercultural de Oaxaca. Se ordena al sujeto obligado a que atienda la solicitud de información primigenia. Expediente RRA 310, diagonal 25, Dirección del Registro Civil. Se ordena al sujeto obligado a que atienda la solicitud de información primigenia. Expediente RRA 312, diagonal 25, Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior en el Estado de Oaxaca. Se ordena al sujeto obligado a que atienda la solicitud de información primigenia. Expediente RRA 314, diagonal 25, Honorable Ayuntamiento de San Felipe Tejalapan. Se ordena al sujeto obligado a que atienda la solicitud de información primigenia. Expediente RRA 316, diagonal 25, Honorable Ayuntamiento de Magdalena Zahuatlán. Se ordena al sujeto obligado a que atienda la solicitud de información primigenia. Asimismo, se da cuenta de dos acuerdos de desechamiento para conocimiento del Consejo General relativa a los expedientes RRA 336, diagonal 25, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y expediente RRA 340, diagonal 25, Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca. Ambos se desechan por ampliar la solicitud de información primigenia. De nueva cuenta, solicito a ustedes, comisionada y comisionados, sirvan a emitir su voto para aprobación de las resoluciones de los recursos de revisión antes presentados. Comisionada Claudia Ivette Soto Pineda. A favor de la aprobación de los proyectos de resolución a los recursos de revisión presentados por la ponencia a mi cargo. Comisionado presidente José Solana Salmorán. A favor de la aprobación de los recursos de revisión presentados por la ponencia a cargo de la comisionada Claudia Ivette Soto Pinedo. Comisionado presidente, le informo que fueron aprobados por unanimidad de votos el contenido de los proyectos de resolución de los recursos de revisión presentados por la ponencia de la comisionada Claudia Ivette Soto Pineda. Secretario General de Acuerdos, proceda a desahogar el 10º punto del orden del día y posteriormente recabe el sentido de los votos. Conforme a su instrucción, comisionado presidente, procederá a la lectura del número de recursos de revisión, denominación de sujeto obligado y el sentido de la resolución mismos que fueron presentados por la ponencia a su cargo. Expediente RRA 279, diagonal 25, Honorable Ayuntamiento de San Bartolomé Quialana. Se ordena al sujeto obligado a modificar su respuesta. Expediente RRA 281, diagonal 25, Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca. Se ordena al sujeto obligado a que proporcione la información solicitada de manera total y a su propia costa. Expediente RRA 285, diagonal 25, Honorable Ayuntamiento de San Juan de la Vía. Se ordena al sujeto obligado a que proporcione la información solicitada de manera total y a su propia costa. Expediente RRA 287, diagonal 25, Honorable Ayuntamiento de San Felipe Tejalapan. Se ordena al sujeto obligado a que proporcione la información solicitada de manera total y a su propia costa. Expediente RRA 289, diagonal 25, Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca. Se ofrece el recurso de revisión al haberse modificado el acto, quedando en medio de impugnación sin materia. Expediente RRA 297, diagonal 25, Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca. Se ordena al sujeto obligado a modificar su respuesta. Expediente RRA 311, diagonal 25, Comisión Estatal para la Planeación para la Educación y Programación de la Educación Media Superior del Estado de Oaxaca. Se ordena al sujeto obligado a que proporcione la información solicitada de manera total y a su propia costa. Expediente RRA 313, diagonal 25, Centro de Desarrollo Infantil. Se ordena al sujeto obligado a que proporcione la información solicitada de manera total y a su propia costa.
Expediente RRA 315, diagonal 25. Honorable Ayuntamiento de Cuilapán de Guerrero se ordena al sujeto obligado a que proporcione la información requerida de manera total de su propia costa. Expediente RRA 317, diagonal 25. Honorable Ayuntamiento de San Andrés Guayapán se ordena al sujeto obligado a que proporcione la información solicitada de manera total de su propia costa. Expediente RRA 295, diagonal 25. Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca se ordena al sujeto obligado a modificar su respuesta. Asimismo, se da cuenta de 5 acuerdos de desechamiento para conocimiento del Consejo General. Expediente RRA 301, diagonal 25, Fiscalía General del Estado de Oaxaca, se desecha por ampliación en la solicitud de información. Expediente RRA 307, diagonal 25, Honorable Ayuntamiento de San Juan Bautista, Suchitepec, se desecha el recurso de revisión por no desahogarse en la prevención realizada. Expediente RRA 331, diagonal 25, Honorable Ayuntamiento de Magdalena Teitipac, se desecha el recurso de revisión por estarse tramitando un medio de impugnación diverso al recurso de revisión presente. Expediente RRA 309, diagonal 25, Instituto del Deporte, se desecha el recurso de revisión por ampliación en la solicitud de información. Y expediente RRA 341, diagonal 2. Diagonal 25, Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública, se desecha el recurso de revisión por ampliación de la solicitud de información. De nueva cuenta, solicito a ustedes, comisionada y comisionados, sirvan a emitir su voto para la aprobación de las resoluciones de los recursos de revisión antes presentados. Comisionada Claudia Ivette Soto Pineda. A favor de la aprobación de los proyectos de resolución a los recursos de revisión presentados por la ponencia del comisionado presidente Josué Solana Salmorán. Comisionado presidente Josué Solana Salmorán. A favor de la aprobación de los recursos de revisión, de los proyectos de resolución a los recursos de revisión presentados por la ponencia a mi cargo. Comisionado presidente, le informo que fueron aprobados por unanimidad de votos el contenido de los proyectos de resolución de los recursos de revisión presentados por la ponencia a su cargo. Gracias, secretario. Comisionada, secretario general de acuerdos. Continuando con el desahogo del 11º punto del orden del día, corresponde el trámite de los asuntos generales, razón por la que se concede el uso de la voz por si algún integrante del Consejo General desea hacer uso de ello. Yo. Sí, la comisionada Claudia quiere hacer uso de la voz. Sí, comisionado presidente. Adelante, comisionada. comisionada. Bueno, con la venia, solamente para informarles a los sujetos obligados que, como hemos estado viendo, la Plataforma Nacional de Transparencia ha tenido diversas modificaciones, las cuales no se nos ha mencionado, no se nos ha informado de una manera oficial por parte de las autoridades correspondientes. Lo único constante que vemos es los cambios, no vemos nada sustancial que nos ayude a nosotros como órganos garantes a propiamente realizar nuestras actividades. El día de hoy amanecimos con un cambio en cuanto a los recursos de revisión, sin embargo ya fue rectificado en la versión anterior, ya que no era nada funcional, por lo cual vamos a estar revisando, monitoreando, porque es nuestro insumo. Si la plataforma nacional no funciona, pues no va a funcionar nada. Y en cuanto nosotros tengamos aviso, lo dudo, porque no estamos teniendo aviso, simplemente se está convirtiendo la PNT como un sistema de información extraoficial que no tiene nada de carácter oficial como tanto se dijo. Y en cuanto nosotros encontremos alguna deficiencia que pueda interrumpir el buen manejo de la plataforma y garantizar estos derechos, pues se les hará de conocimiento a través de nuestros medios oficiales para que estemos pendientes y que quede claro que esta situación no tiene nada que ver con el órgano garante. Nosotros no administramos la plataforma nacional, simplemente somos el canal entre los sujetos obligados y el órgano garante, para que tengan ustedes esa tranquilidad dentro de la intranquilidad que muestra las inconsistencias y que vamos a estar atentos. ¿Es cuánto? Gracias. En el mismo sentido que la comisionada, pues nosotros hacemos una invitación a los sujetos obligados a mantenerse pendientes a través de los canales de comunicación institucionales. Estaremos informando sobre las diversas fallas que se presentan dentro de la Plataforma Nacional de Transparencia o si se realizan modificaciones. Lo cierto es que estas modificaciones, estos cambios en la plataforma no son notificados de manera oficial a Logaipo, incluso tengo conocimiento que ninguna otra institución garante dentro de los estados, por lo que nos es complicado hacerlo con anticipación. Las fallas se presentan de un día para otro, por lo que estaremos informando de manera atenta a cada uno de los sujetos obligados a través de los canales de comunicación, o bien cuando sea necesario tendríamos que suspender plazos de así
cuando fuera necesario únicamente. Y nada más pedirles mucha atención, estar pendientes de los comunicados en las páginas oficiales y también de los medios en los que nosotros nos comunicamos con ustedes. Es cuanto. Comisionado presidente, se realizan las anotaciones de las manifestaciones expuestas por la comisionada Claudia Soto Pineda, así como la emitida por su persona. Gracias. Para atender el 12º y último punto del orden del día, relativo a la clausura de la sesión y en virtud de que han sido desahogados todos y cada uno de los puntos acordados en esta sesión, siendo las 12:33 del 30 de junio de 2025, declaro clausurada la 12ª sesión ordinaria 2025 de este órgano garante y válidos todos los acuerdos y resoluciones que en esta fueron aprobados. Se levanta la sesión, agradeciendo por su asistencia a la comisionada integrante del Consejo, así como la atención de todas y todos los presentes. Que tengan una excelente tarde.